El día de hoy quisiera compartir con ustedes la sexta parte ya de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Cuál es la actitud ante tu pecado? Y no nos cansamos de decir lo que, aunque la salvación, el perdón de todos nuestros pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo, se obtiene solamente por fe, y por fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Yo quiero decirles que Dios, a través de su palabra, nos deja muy claro, nos indica cuál debe ser nuestra actitud respecto a nuestros pecados. Cuando venimos delante de su presencia, confiando en la persona y la obra que Jesús ha llevado a cabo al morir y resucitar por nosotros, para que podamos ser salvos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, hemos estado leyendo y quiero leer una vez más lo que Dios tiene que decirnos a través del escritor de Proverbios, y es: el que encubre sus pecados no prosperará. Esta es una gran verdad que hemos estado estudiando, y quien lo dice no es Luis Peralta, es Dios. Dice: el que encubre, el que trata de esconder, de disimular, de cubrir sus pecados delante de la presencia de Dios, no solo no lo va a lograr, es imposible hacerlo, pero Dios nos dice no prosperará. Y aquí el contexto no es prosperar en bienes materiales o en riqueza, no, es en alcanzar misericordia. Es como si Dios nos estuviera diciendo: el que encubre sus pecados no alcanzará misericordia. Ese es el contexto. Ahora bien, más, dice, más, el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Decíamos que Dios nos indica cuál debe ser nuestra actitud con respecto a nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que hay dos reacciones del ser humano cuando es confrontado con su pecado, cuando es convencido de su pecado por Dios a través de su Santo Espíritu y su palabra. ¿Y cuáles son estas dos reacciones? La primera, la incorrecta, por cierto, decíamos, es callar, tratar de esconderlo, de quitarlo, de disimularlo, de encubrirlo o de taparlo, ¿verdad? Callar el pecado delante de Dios. Pero la otra actitud, que es la correcta, por cierto, es confesar el pecado o nuestros pecados a Dios, pero también se nos dice apartándonos, o como literalmente traducen algunas versiones de la Biblia, abandonándolos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Hay cuatro verdades aquí en este texto de Proverbios 28:13 que he querido estudiar con ustedes, y ya hemos estudiado la primera verdad. La primera verdad es: el que encubre sus pecados no prosperará. Hablamos de ello ampliamente. La segunda verdad es: más el que los confiesa, la necesidad de confesar nuestros pecados. Y hablábamos acerca de cómo es una confesión bíblica que agrada a Dios, que Dios recibe. También hablábamos de por qué razón confesar nuestros pecados, y Dios los conoce y hasta allá, verdad, los tiene anotados en los libros de los cielos. La tercera verdad, y es la verdad en la cual nos hemos detenido, es: el que se aparta o abandona sus pecados. Hemos estado dando respuesta a una serie de interrogantes a lo largo de esta tercera verdad. Si usted nos acompaña por primera vez, yo quisiera que usted solicitara todas estas enseñanzas, y créame, se lo digo sin fines de lucro, solamente para que usted pueda tener el conocimiento de todo el contexto. Pueda tener usted, ¿verdad?, el conocimiento de qué hablamos en esa primera verdad, en esa segunda verdad, y qué es lo que Dios nos está hablando a lo largo de esta tercera verdad. El día de hoy yo quisiera continuar deteniéndome en esta tercera verdad por la importancia que tiene el apartarnos de nuestros pecados y el abandonar nuestros pecados, y porque realmente se ha venido enseñando a las personas que esto no se puede, Es más, las personas han llegado a creer, por lo que se dice desde los púlpitos, que una vida de práctica de pecado es lo normal dentro del cristianismo.
Y que quizás lo único que diferencia a la persona que ahora es cristiana de lo que antes era, es que ahora se congrega, es que ahora lee la Biblia, ahora ora 5 minutos, ahora da de sus bienes para Dios, llámesele diezmo o ofrenda, como esa persona le quiera llamar. Y bueno, ahora dice aleluya, ahora dice amén, ahora escucha coritos o alabanzas, como les llaman, pero nada más. Pero todavía sigue viviendo su vieja vida. Todavía sigue bajo el gobierno del yo. Todavía sigue amando los deleites temporales del pecado. Y todavía sigue amando las cosas del mundo. Y todavía sigue amándose a sí mismo o a sí misma más que a Dios y a su prójimo. Hemos hablado que sí se puede vivir esta vida. Y se puede vivir esta vida victoriosa, esta vida de victoria sobre la tentación y el pecado aquí en la tierra. Y hemos visto las razones por las cuales se puede vivir esta vida victoriosa. Hemos dicho que la victoria está asegurada porque Dios mismo ha provisto a todo cristiano los medios para alcanzar esa victoria, ¿sí o no? ¿Y cuáles son esos medios de los cuales hablábamos, por cierto, en nuestra enseñanza anterior? Primeramente, la victoria por medio de Jesucristo. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Y los cristianos podemos obtener esa victoria porque Cristo mora en nosotros. El segundo medio es no solo la victoria que Cristo ha alcanzado para todos los cristianos y de la cual podemos apropiarnos, sino la intercesión de Jesucristo para todos los creyentes como nuestro sumo y fiel sacerdote que vive para siempre. El tercer medio que Dios ha provisto a todo cristiano para vivir vidas victoriosas de la tentación y del pecado es la palabra de Dios, la Biblia. Y el cuarto medio es el poder del Espíritu Santo a disposición de los creyentes. Ese Espíritu Santo que mora en todo cristiano verdadero. Sin embargo, yo quiero leerles lo que alguien escribió. Alguien escribió: solo Dios puede hacernos santos, lo cual es una realidad. Solo Dios puede hacernos santos, pero no lo hará sin nuestra cooperación. Lo mismo que en tantos aspectos de la vida cristiana hay una curiosa mezcla de lo divino y lo humano. Dios provee el poder, pero nosotros debemos apropiarnos de él. ¿Sí queda claro? Dios en su sabiduría sabe que necesitamos ayuda para vivir vidas victoriosas. ¿Por qué? Porque, insisto, esta vida victoriosa en el Espíritu no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Esta vida victoriosa contra la tentación y el pecado y el mundo no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Sin embargo, ya que Dios ha provisto en su infinita misericordia y gracia todo lo que necesitamos para vencer, es necesario que comprendamos que cada cristiano tiene una responsabilidad, que cada cristiano debe hacer su parte. ¿Y cuál es la parte que debe hacer el cristiano? Es hacer uso de esos medios que ya hemos visto que Dios nos ha provisto para vencer, para ser más que victoriosos cada día mientras vivamos en esta tierra. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41, nuestro Señor y Salvador Jesús instruye a sus discípulos acerca de lo que ellos deben hacer para vencer la tentación y el pecado, exhortándoles ¿a qué? A velar y ¿a qué? Y a orar. Jesús les dice a sus discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Algunas versiones de la Biblia traducen este versículo así: velen y oren. ¿Para qué? Para que no cedan ante la tentación.
Otra versión de la Biblia lo traduce: estén alertas y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación. Yo pienso, y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que si nuestro Señor y Salvador Jesucristo manda a sus discípulos que velen y oren para que no entren o no caigan en la tentación, es porque ellos podían hacerlo, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación, o para que no cedan a la tentación, o para que no caigan en la tentación, Jesús se los dice porque Él estaba seguro, estaba convencido de que sus discípulos podían perfectamente bien hacerlo. Es más, yo quiero decirles que no solo Él se los dice porque sabía que podían hacerlo, Él esperaba que lo hicieran, ¿sí o no? Yo creo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo esperaba que sus discípulos lo hicieran. Esperaba que sus discípulos velaran y oraran para no caer en la tentación, si en realidad le amaban, ¿sí o no? Si en realidad estos discípulos le amaban, Jesús esperaba que ellos lo hicieran. Si en realidad estos discípulos no querían caer en la tentación y pecar contra Dios y contra su prójimo, Jesús esperaba que los discípulos lo hicieran. Amados y amadas, hemos visto cómo Dios ya ha hecho lo que le corresponde. No es que tenemos que esperar que Dios lo haga. No tenemos una promesa de que Él lo va a hacer en un futuro. De modo que nosotros hoy tenemos la incertidumbre. Tenemos la incertidumbre de: ¿lo hará o no lo hará? ¿Podré vivir esa vida victoriosa o no? No. Amados y amadas, Dios ya lo hizo, ¿sí o no? Dios ya lo hizo. Ya lo hizo. Todo lo que necesitábamos, ya lo hizo. Todo lo que necesitábamos para ser salvos y para ser santos, ya lo hizo Jesús primeramente en la cruz del Calvario. Y luego Jesús lo hizo al partir al cielo, al regresar a la gloria y enviar a su Santo Espíritu. Ya está hecho todo. Esto ya se consumó hace casi 2000 años. De modo que, como decíamos, la victoria está garantizada por parte de Dios. Ahora, ¿qué nos toca a todos y cada uno de nosotros aquí presentes? Hacerlo. Sí, hacerlo. Hacerlo con la ayuda de Dios. Claro está. Quiero decirles que considero que la información que hoy compartiré con todos y cada uno de ustedes es de gran importancia, es de vital importancia para todos los aquí presentes. Sin embargo, quiero decirles que creo que esta información, aunque es de vital importancia para todos los aquí presentes, y qué bueno que están aquí para escucharla, yo creo que solo será de utilidad, oiga bien, solo será de utilidad para aquellas personas que han decidido de manera consciente, de manera voluntaria y por amor a Dios, ya no más encubrir sus pecados, sino al contrario, confesarlos a Dios, apartándose o abandonándolos con la ayuda de Dios. Y que además de ello han suplicado misericordia. ¿Sí queda claro? Y es que hoy yo deseo, con la ayuda de Dios y su palabra, compartir con ustedes lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda no a cualquier persona, sino a cada persona que ha nacido de nuevo, a cada persona que es cristiana, para que pueda vivir esa vida apartada del pecado. Y quiero decirles que lo que hoy les voy a compartir
no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto que hoy voy a compartir con ustedes, mira, ya ha sido escrito desde hace mucho tiempo. Ha sido escrito en las diferentes épocas de la iglesia cristiana. Y además, para nuestro consuelo, ya ha sido puesto en práctica, óigalo bien, ya ha sido puesto en práctica por miles de cristianos a lo largo de todas las épocas, con éxito. Ok, ¿qué es lo que Dios demanda a cada persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué es lo que Dios demanda a cada cristiano o cristiana para que pueda vivir una vida victoriosa? Creo que en primer lugar Dios demanda fe. Por eso es que voy a hablar a cristianos, aunque la información es importante para todos. Porque el cristiano es aquel que primeramente ha ejercido fe. Ha ejercido fe para creer. Habiéndose arrepentido de todos sus pecados, ha ejercido fe en Dios. ¿Para qué? Para ser salvo. Ha ejercido fe en que Dios puede y quiere perdonarle. Es más, le ha perdonado por los méritos de Cristo, por lo que Jesucristo hizo al morir en esa cruz del Calvario, por él o por ella, llevando sobre él sus pecados, recibiendo el castigo que él o ella debería de recibir, pero también por lo que Jesús hizo al resucitar al tercer día con poder, para su justificación, como nos dice Dios a través del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Por eso es que esto no es una receta de cocina para todos, tampoco es una receta de cocina para cristianos. Esto es una información que debe de ser meditada y debe de ser puesta por obra. Si realmente cada persona que ha sido lavada y limpiada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere vivir esa vida victoriosa, esa vida en victoria sobre la tentación, el pecado y el mundo. Amén. Entonces decíamos que en primer lugar lo que Dios demanda es fe. Es confianza absoluta. Somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿sí o no? Pero también, así como somos salvos por medio de la fe, somos santificados por medio de la fe. Por eso, en primer lugar, lo que Dios nos demanda es fe. Y como los que no son salvos, los que no han nacido de nuevo, no pueden ejercer esa fe, por eso estas instrucciones no van a ser de utilidad a ellos o a ellas. En primer lugar, Dios demanda fe o confianza absoluta. Ahora bien, fe o confianza absoluta ¿en quién? En Dios primeramente. En Dios, que es el autor de nuestra salvación, ¿sí o no? Pero también el autor de nuestra santificación. Confianza en Dios, en su amor infinito, óigalo bien, en ese amor por el cual, a pesar de que ustedes y yo le ofendimos una y otra vez, viviendo vidas egoístas, vidas rebeldes, vidas llenas de ingratitud, Él, haciendo a un lado su ira, haciendo a un lado su dolor, en el momento en que venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él, como decíamos, haciendo a un lado su ira y su dolor por causa de tanto que hemos pecado contra Él, Él decide voluntariamente perdonarnos todos nuestros pecados. Fe en ese amor infinito que le lleva no solamente a perdonarnos todos nuestros pecados, sino que le lleva como un padre amoroso a estar ahí en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, cuidando y protegiendo y velando por cada uno de los suyos.
Aunque los suyos no lo entiendan, no lo comprendan, aunque lo que esté viviendo cada una de estas personas que ahora es hijo o hija de Dios sea algo quizás doloroso o no agradable, no grato para su carne, fe en que ese Dios de amor, a pesar de que lo que está viviendo su hijo o su hija no es agradable para la carne de él o de ella, o no lo entiende, pero que Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está presente. Y ese Dios que está ahí y que está presente no deja de ser un Dios de amor. Por más que me duela, por más que no lo entienda, Dios no deja de ser un Dios de amor. Dios no deja de ser un Padre amoroso, tierno, misericordioso, bondadoso y fiel. Fe en ese amor, fe en ese amor, pero también fe en su fidelidad. Hay un canto que dice: tu fidelidad es grande, ¿lo han oído, verdad? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Grande es tu fidelidad. O sea, fe, confianza absoluta, no solo en el amor de Dios o en el Dios de amor, sino también en el Dios fiel. En ese Dios que dijo, habiendo tomado un cuerpo de hombre, aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin, ¿sí o no? Fe. Confianza absoluta en su amor infinito, en su fidelidad, su misericordia y su gracia. Amados, es que todo esto tiene que ver con la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese favor. ¿Y qué es un favor? Es un regalo. Pero también es un favor inmerecido. Es que cuando entendemos realmente quiénes hemos sido, cómo hemos vivido egoístamente, llenos de rebeldía y de ingratitud contra Dios, lo menos que podemos pensar o entender es: yo no merezco nada. Yo no merezco nada de parte de Dios más que Él me juzgue y me castigue. Pero cuando Él no lo hace, sino que por el contrario envía a su Hijo amado a morir, imagínate. ¿Y de qué manera? En esa cruz del Calvario, por nosotros, en nuestro lugar. Para que podamos ser perdonados, para que podamos ser salvos, para que podamos ser librados de ese castigo de la condenación eterna del infierno. Es cuando yo entiendo, y espero que todos entendamos, lo que es la gracia, lo que es ese favor inmerecido de parte de Dios. Señor, yo no merecía nada, sin embargo, tú me lo diste todo. Yo no merecía nada, pero tú me lo diste todo al enviar a tu Hijo amado, en quien te deleitabas, a hacerse hombre, a morir en la cruz del Calvario y luego a resucitar con poder y regresar a la gloria para interceder por mí. ¿Sí o no? Fe en Dios, confianza absoluta en Dios, en su amor infinito, en su fidelidad, en su misericordia y su gracia. Pero también fe en sus promesas. ¿Cuáles promesas, amados? En la palabra de Dios hay tantas promesas. Es más, creo que por ahí existe una Biblia, la Biblia de promesas, que tiene las promesas en rojo, no lo sé. Hay tantas promesas que Dios nos ha dejado, en las cuales debemos de confiar absolutamente. Pero yo quiero compartir algunas con ustedes, 3 para ser específicos. La primera está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, que tiene que ver con esta vida victoriosa que podemos vivir. El libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios. Está hablando de quién? De personas que realmente son nacidas de nuevo, cristianas. Por eso es que esto es de utilidad a cristianos. Dice: someteos pues a Dios. Una vez que la persona se somete a Dios, ¿qué sigue? Resistid al diablo. Y cuando la persona, con la ayuda de Dios, resiste al diablo, ¿qué dice aquí? Y él
o el diablo huirá de vosotros. Oiga, qué promesa. Hay gente que dice, ay, es que yo sigo en esta vida de pecado, porque es que, usted sabe, hermano, el diablo me empujó y caí. Vamos a leer qué dice de nuevo, por favor. Vamos a ver qué dice de nuevo. Dice Santiago capítulo 4 verso 7, dice, someteos pues a Dios, no pienses que puedes resistir al diablo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí gobernándote y mandándote a pecar como un amo cruel. A ver, ¿cómo dice? Leámoslo de nuevo. Dice, primeramente, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Pero ¿qué dice también? Al que se somete a Dios, Dios le da esta promesa. ¿Cuál es? Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros, huirá de vosotros. Aquí Dios nos dice que sí se puede resistir al diablo, ¿sí o no? Y aquí Dios nos dice que si resistimos al diablo, entonces, claro, o sea, Él ya no va a tener poder sobre nosotros, no nos va a llevar a pecar. Si resistimos al diablo, entonces no caeremos en la tentación, no caeremos en el pecado. Además, como ya vimos, Dios nos promete que si resistimos al diablo con su ayuda, el diablo, mire, huirá. Y cuando el diablo huye, obtenemos la victoria, ¿o no? En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13, encontramos otra preciosa promesa de Dios al respecto. Leámosla juntos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Yo quiero que lo leamos de nuevo, por favor. Fíjese bien. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que, además de eso, dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Alguien escribió, y lo traje conmigo para leerlo textualmente, dice, notemos la seguridad de esta gran promesa. Óigalo bien, notemos la seguridad de esta gran promesa. Primero, se nos asegura que lo que nos pueda pasar será algo común a todos los seres humanos. Nuestro caso no será en ninguna manera una excepción a la regla general. Por tanto, no hemos de permitirnos el lujo de alimentar ese complejo de martirio. Es decir, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿por qué me está pasando esto? No, espérame, eso es algo que está sucediendo en todo el mundo a todas las personas. O sea, no eres el único, no eres la única. Es decir, Dios quiere que pienses que cuando estás siendo tentado o tentada, no importa tanto que duro, que recio, que tupida sea la tentación. O sea, eso que tú estás viviendo, lo están viviendo otras personas o ya la han vivido otras personas. No eres el único, no eres la única. Hay otros que padecen igual que nosotros y pudiera ser que más, dice el escritor. En segundo lugar, se nos asegura que Dios pondrá freno al diablo, no permitiéndole tendernos una tentación tan fuerte que no seamos capaces de resistir. Fíjese bien. En segundo lugar, se nos asegura que Dios pondrá freno al diablo, no permitiéndole tendernos una tentación tan fuerte que no seamos capaces de resistirla. Entonces, dice el escritor, no es cierto que somos víctimas de fuerza mayor. Es que no puedo. No. Si una tentación se nos presenta, será posible vencerla. ¿Sí o no? Y por último, dice el escritor, se nos asegura que con cada tentación habrá una salida que podemos aprovechar
para salir airosos o victoriosos de ella. Yo pregunto a la luz de lo que acabamos de leer, ¿hay excusa para vivir una vida de práctica de pecado? ¿Hay excusa para que la gente viva en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus lujurias, en sus lascivias? ¿Hay excusa para que la gente siga viviendo en sus enojos, en sus iras, en sus pleitos, en sus celos, en sus envidias, en sus enemistades, en su amargura, en su resentimiento, en resistirse a perdonar? Yo pregunto, ¿hay excusa? ¿Hay excusa? No. O sea, el cristiano no solo no debería de vivir este estilo de vida, sino que tiene todo el poder a su disposición para vivir una vida diferente. Una vida nueva, óigalo bien, una vida nueva totalmente. ¿Hay excusa para vivir una vida de mentira? ¿Una vida de hipocresía? ¿Una vida de amor al mundo y las cosas del mundo, esclavos de, no lo sé, el alcohol, las drogas, lo que sea, la pornografía? No hay excusa, realmente no hay excusa a la luz de la promesa de Dios. O sea, no es que esta fue una revelación que Dios me dio anoche a mí y les traje, oiga, miren, Dios me reveló anoche esto. No. Esa es una promesa que ha estado ahí desde ¿cuánto? Hace casi 2000 años. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, caray. Está en su Biblia, está en la mía. O sea, no hay excusa alguna realmente. Por eso ahora entienden por qué lo primero que Dios nos manda es fe. Fe en Él. Fe en su amor, fe en su fidelidad, fe en su misericordia, fe en su gracia, pero también fe en sus promesas, Leamos una última promesa que Dios nos ha dado para vivir vidas victoriosas. Está en la epístola a los Hebreos capítulo 2, verso 18, por favor. Dice, pues en cuanto Él mismo, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues en cuanto Él mismo, ¿qué dice aquí? Padeció, siendo que tentado, es que es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a quienes, a los que son tentados. Yo quiero que usted la lea, léala ahí por favor, lea y medite por unos momentos lo que aquí dice. Dice, pues en cuanto Jesús mismo, Él mismo, padeció siendo tentado. A ver. Es poderoso. Piense en esto. Es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer, auxiliar, ayudar. ¿A quién? A los que son tentados. Y piense aplicándoselo a usted si usted ha nacido de nuevo. Por cuanto Jesús mismo padeció, Él es poderoso, muy poderoso, todopoderoso para socorrerme a mí. Véalo de esa manera, para socorrerme a mí cuando soy tentado o tentada. Él es poderoso para socorrerme a mí cuantas veces sea tentada. Él es poderoso para socorrerme a mí, aun cuando la tentación sea una tentación muy, pero muy fuerte. Piénselo, aquí está. Hebreos 2:18, ahí está. Amados, aquí vemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo experimentó lo que significa ser tentado. Él estaba en el cielo, Él estaba en el cielo, Él estaba en la gloria, Él estaba sentado a la diestra del Padre, allá en el cielo, en la gloria. Los ángeles y los santos le alababan. Sí, los ángeles y los santos le alababan. ¿Y saben cómo decían? Santo, santo, santo. ¿Sí o no? Santo, santo, santo. Cuando Isaías tuvo una visión de Jesús, porque lo que tuvo fue una visión de Jesús sentado en ese trono alto y sublime, que cuando lo vio cayó como muerto. Yo quiero que nos imaginemos lo que Isaías no vio y nosotros sí. Isaías vio a Jesús sentado en su trono alto y sublime, pero aunque tuvo un destello de lo que sería su muerte en la cruz, nosotros, si le podemos contemplar a través de la descripción de la Biblia,
en el libro de Isaías como ese rey de gloria sentado en ese trono alto y sublime. Pero también le podemos contemplar a ese rey de gloria que deja su trono alto, deja su trono sublime, deja su trono y su gloria para hacerse un ser humano como ustedes y como yo, para vivir una vida semejante a la nuestra. ¿Y para qué? Para morir en esa cruz. Y quiero que lo veamos sentado en el trono alto y sublime, y quiero que lo veamos ahora colgado en esa cruz del Calvario. Qué impresionante, ¿sí o no? En su trono alto y sublime, muriendo la muerte del maldito, dice Dios en su palabra a través del apóstol Pablo. Maldito el que es colgado en un madero. Oiga, de su trono alto y sublime a la muerte en la cruz. ¿Y qué hay en medio? Hay en medio una vida recta, una vida agradable a Dios, ¿sí o no? Una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida llena de misericordia y de gracia. Pero también hay una vida en donde Él fue tentado en todo, nos dice Dios a través del escritor de Hebreos. Tentado en todo, a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para poderse compadecer. Para poderse compadecer de los que hoy somos tentados. Él experimentó lo que significa ser tentado para poderse compadecer de los que ahora somos tentados. Y como Él es todopoderoso y ya experimentó, ya lo vivió en carne propia, lo que es ser tentado, qué bello es saber que Él puede y quiere. Él puede y quiere socorrer a todos los que son tentados. En especial a todos los suyos que claman o que le claman por ayuda cuando son tentados. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que Dios nos manda para poder vivir vidas victoriosas? Fe. Primero fe para salvación. Y después fe para vivir vidas santas agradables a Dios. Amén. Fe en Dios, en su carácter y en sus promesas. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios nos manda? Dios nos manda permanecer en Cristo. Por eso es que esta enseñanza, aunque la información es de vital importancia para todos, solo va a ser de utilidad práctica para los que realmente han nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo no solo han ejercido fe para salvación y están ejerciendo fe para santificación, sino que también los que han nacido de nuevo permanecen en Cristo. Son personas que a través de un sincero arrepentimiento de todos sus pecados, de un abandono, un rechazo de todos sus pecados, pero también de una súplica sincera a Dios de perdón y una fe en que Dios les ha perdonado por lo que Cristo hizo al morir y resucitar por ellos. Estas personas ahora ya no hay nada que les impida tener una relación íntima, una relación estrecha de amistad, de compañerismo íntimo con Dios, con Jesús. ¿Sí me entienden? Mientras la persona vive una vida de práctica de pecado, no importa el pecado que sea, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que ha habido entre Dios y esas personas una separación por causa de su vida de práctica de pecado. Pero cuando el pecado es quitado, porque el pecado es limpiado, porque el pecado es lavado por la sangre preciosa de Jesús al morir en la cruz, entonces ya no hay nada que esté en medio de Dios y del ser humano. No hay nada que esté en medio estorbando entre Dios y esa persona. Ya no hay nada, ya puede haber un acercamiento, y un acercamiento de hijo a padre y de padre a hijo. Un acercamiento que luego se convierte en una relación estrecha, en una relación íntima de compañerismo. Amén. Y amados, en la medida que permanecemos en Cristo, unidos a Cristo, en esa medida hay victoria. En esa medida hay poder. Permaneciendo unido a Cristo, en Cristo, es que el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo
aún vencer la tentación y el pecado. Todo lo puedo en Cristo, unido a Cristo, en una relación íntima, en una relación estrecha con Cristo, como el pámpano, como la ramita que está unido al tronco, ¿sí o no? En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 6 y 7, podemos leer al respecto lo que Jesús dice a sus discípulos. Fíjese bien, este es Jesús hablando a sus discípulos, a cristianos. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, como ramita, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, ¿pero qué dice Jesús? Dice, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, si estáis firmemente unidos a mí, como la ramita al tronco, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice aquí? Y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. Poder para vencer la tentación, pídelo y os será dado. Sí, poder para vencer la tentación, pídelo y os será dado. Sí que, veámoslo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es el problema hoy en día realmente con las personas que pasan al frente o que desde su asiento levantan la mano, ¿verdad?, para decir, ok, sí, yo estoy de acuerdo con la oración que usted hizo desde el púlpito. Luego yo escucho ahí algunos predicadores, ¿verdad?, en algunas radios cuando ando ahí manejando, que luego después de su sermón hacen un llamado al final y dicen, vamos a hacer una oración. Y luego dicen, bueno, voy a repetirla y usted, ¿verdad?, si está de acuerdo desde su silla, por favor haga sabérmelo o hágamelo saber levantando la mano. Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, Señor, y Señor, ¿verdad?, te pido que me perdones de todos mis pecados y te pido que me hagas tu hijo y tu hija, Señor, y lo creo, Señor, recibo ese perdón en el nombre de Jesús, amén. Ahora levanten la mano, dicen los que han ahí en sus asientos, todos con los ojitos cerrados, por cierto, ¿verdad? Una musiquita de fondo muy nice, ¿verdad? Y luego levanten la mano y ya levanta uno la mano, gloria a Dios, dice otro, hola a Dios, dice dos, dice, gloria a Dios. Un día fui yo a Ojojona y oía desde la plaza donde estaba que decía un hombre, el Señor me ha dicho que 25 aquí hoy van a levantar la mano para aceptar a Cristo. Ya van 2, ya van 5, faltan 20, ya van 10, faltan 15, ya van 15, faltan 10, ya van 20, faltan 5, ya completamos los 25. Y luego la gente sale de ahí y sigue viviendo en su misma vida de fornicación, de adulterio, de lujuria, de lascivia, de enojo, de pleito, de celos, de ira, de envidia, de contienda, de disensiones, su misma vida de práctica de pecado. ¿Por qué? Y luego dicen, Señor, si yo reclamo la promesa, Señor, si yo creo en ti y en tu poder, Señor, si yo confieso que en Cristo soy más que vencedor, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fallan? Por una sola razón. Primero, porque no son convertidos. Realmente no son convertidos. El estorbo que había entre ellos y Dios, que es su pecado, no ha sido lavado y no ha sido limpiado. Sigue ahí el estorbo. Entonces no puede suceder esto. Esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque hay un estorbo. El pecado que siguen amando. El pecado que siguen practicando. Amén. Y por cuanto el pecado no ha sido lavado y limpiado, no hay esa comunión íntima, no hay esa relación entre ellos y Dios, no hay ese permanecer en Cristo, no lo hay. Todo es una mentira, perdónenme que se los diga, todo es una mentira. Y claro está, como no hay salvación, ni hay permanencia en Cristo, no hay poder. ¿Sí queda claro? Y ayunan, otros pactan, otros siembran, otros casi se flagelan su cuerpo, se dan, ¿verdad?, con una faja ahí, con clavos, ¿verdad? Casi solo les falta irse de rodillas desde, ¿verdad?, el supermercado, la colonia o el hospital escuela hasta la basílica, será, para que Dios les dé ese poder para vencer el pecado. No lo van a obtener.
No lo van a obtener. Hay gente que me dice, pastor, es que yo ayuné 21 días. Otros me dicen, pastor, hice el ayuno de Jesús 40 días. Y yo digo, wow, yo nunca he ayunado 40 días. ¿Alguien aquí ha ayunado 40 días? No, ¿verdad? Yo tampoco. Dios no te pide que ayunes 40 días. Él tenía una necesidad muy personal al inicio de su ministerio. Es más, hay personas que me dicen, pastor, hice un ayuno de 41 días. Mayor que el de Cristo. Pero tú ves sus vidas, siguen igual, en práctica de pecado. ¿Sí me entienden? Ni el perrito de la casa les cree que son cristianos. Porque, está tu perro de aquí, saque ese perro de ahí. Perrito, ni el perro de la casa les cree que son cristianos. Pero hizo un ayuno de 41 días, mayor que el del Señor. Mira, o sea, mientras el pecado no haya sido lavado, mientras el pecado no haya sido limpiado, mientras ese pecado esté delante de la presencia de Dios, no va a haber salvación y no va a haber relación. ¿Sí me entiende? Y no va a haber poder. Por eso es que ahora se entiende más cuando digo que esta información es de vital importancia para todos, pero solamente de aplicación práctica. ¿Para quién? Para los que han tomado esa decisión de convertirse a Dios. Amén. En segundo lugar, Dios nos manda a permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Ya lo decíamos, es hacerse como un pámpano, como una ramita que permanece, que retiene su unión con, eso quiere decir permanecer, retener, mantener la unión con, en este caso la vid, que es Cristo. Yo quiero decirles que un cristiano no puede echar mano de la victoria ya obtenida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario si no permanece en esa unión con Él. A través de esa relación personal, de esa relación íntima de amistad, en donde Jesucristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nosotros permanecemos en Él, ¿cómo? Entregándonos a Él cada día. Y obedeciéndole a cada momento de nuestras vidas por amor y gratitud. Y por su gracia. Amén. En tercer lugar, ¿qué es lo que Dios nos manda para vivir esas vidas victoriosas? Fe, permanecer en Cristo y en tercer lugar, velar constantemente. Velar constantemente. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41, ya leíamos y quisiera que leyéramos de nuevo, porque es Jesús exhortando a sus discípulos. Les dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Se puede no ceder a la tentación, no caer en la tentación. Jesús lo dijo claro, velando y orando. En este momento quiero referirme solamente a velar. En primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, verso 7, se nos dice al respecto lo siguiente, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice aquí? Sed pues sobrios y ¿qué? Y velad. ¿En qué? En oración. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Sed sobrios y ¿qué? Y velad. Ya no anden de juguetones. Oiga, espérenme, o sea, las señales del fin son cada vez más fuertes, más obvias, más claras. No sabemos cuándo será, pero, oiga, las señales son cada vez más obvias, más claras. Más el fin de todas las cosas se acerca, dice. Hoy en día quiero decirles que esta advertencia y esta exhortación es más necesaria que nunca. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. No anden ahí de juguetones, ahí de poco serios, de superficiales. No. Al contrario, dice, velen en oración. ¿Qué significa velar? Bueno, cuando yo era niño, velar era que aquel se comiera el confite y tú te quedabas viendo, ¿verdad? Y no te tocaba nada, un velón, dice. No, ¿qué es velar? Bueno, es estar atento, ciertamente. Es estar atento
pero a lo que sucede a nuestro alrededor. Estar atento, observando cuidadosamente lo que sucede a nuestro alrededor, pero no solo a nuestro alrededor. Ojo, también es estar atento, es estar velando, es estar observando cuidadosamente lo que sucede en nuestro interior. ¿Sí o no? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestros sentimientos o emociones y en nuestra voluntad. Porque así como el diablo puede utilizar algo de nuestro medio externo o de nuestro alrededor para venir a tentarnos, para llevarnos a pecar contra Dios y nuestro prójimo, el diablo puede usar deseos internos, ¿sí o no? Puede usar a ese yo que está ahí, que ya no ocupa el primer lugar, que ya no ocupa el trono de nuestras vidas, sino que Dios, pero que no cesa de insistir en querer volver a ocupar el primer lugar. Y que siempre va a estar diciendo, mira, 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 hace esto, hace lo otro, pensá de esta manera, pensá de la otra, decí esto, decí lo otro, odialo, aborrecelo. Amargate, gritale. ¿Sí o no? No solamente es estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, sí, es cierto, pero también cuidado a lo que está sucediendo en nuestro interior. Luego Satanás te envía un dardo de fuego a tu mente, un pensamiento. ¿Cuántas veces Satanás no ha venido a tentar a los cristianos con un dardo de fuego del maligno, que son pensamientos que vienen a tu mente? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Sí o no? A través de mover tus emociones, a través de mover tus sentimientos, a través de decirte, ¿por qué te vas a negar? Oye, tantas veces te has negado y la otra persona no se ha negado. Ya se acabó, ya no te niegues más, no seas tonto, no seas tonta, no camines la segunda milla, ya la caminaste muchas veces la segunda milla, ya soportaste, aguantaste, ya perdonaste y seguiste sirviendo, ya no camines la segunda milla, no pongas la otra mejilla, no seas tonto, no seas tonta. Mira cuánto tiempo ha pasado y no hay reacción en la otra persona. Y tú caminando la segunda milla, tú poniendo la otra mejilla. Y cuando la persona cede a eso que su yo le está diciendo, a eso que sus emociones le están diciendo, la persona dice, basta. Ciertamente, ya se acabó. No voy a caminar la segunda milla, no voy a poner la otra mejilla. ¿Y sabes qué sucede? Cuando la persona se ve a sí misma y deja de caminar la segunda milla y a poner la otra mejilla, porque de manera consciente y voluntaria renunció a hacerlo, ¿sabes qué pasa? Cede a la tentación y peca. Hay gente que me dice, pastor, yo no quería hacerlo. Mire, pastor, yo he estado batallando contra la tentación, pero yo no sé cómo pude caer. Mire, no sabe cuánto me ha dolido pecar contra Dios y pecar contra mi prójimo. Mire, le he pedido perdón a Dios y le he pedido perdón a mi prójimo, pero no quiero volver a caer. ¿Qué hago? Bueno, ten fe en Dios, que Él es poderoso para guardarte sin caída, primeramente. Segundo, confía en que todo lo vas a poder en Cristo, estando en Cristo, que te da la fuerza, pero también guárdate de no verte a ti mismo, de no verte a ti misma, de no ceder ante tus deseos, de no ceder ante tu voluntad, de no ceder ante tus emociones y los pensamientos que Satanás lanza como un dardo de fuego. Porque cuando decides verte a ti mismo o a ti misma y decides obedecer a lo que tus pensamientos egoístas te dicen, o tus sentimientos egoístas te dicen, o tus intenciones egoístas te dicen, o tus deseos egoístas te dicen, que no son más que los dardotes que está enviando el diablo, entonces vas a caer. Y la persona dice, sí es cierto, mientras me negué a mí mismo o a mí misma, mientras puse la otra mejilla y mientras caminé la segunda milla, todo fue bien. Vencí con la ayuda de Dios. Pero solo fue que ciertamente decidiera, obedecer a lo que en mi interior me decía, ya no ames,
ya no soportes, ya no perdones, ya no te entregues. Y entonces fue cuando caí. Velar entonces es estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro interior. Pensamientos, intenciones, sentimientos, voluntad. Es estar vigilantes y de manera continua poniendo mucha atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que Satanás no nos encuentre desprevenidos o dormidos. Mire, yo conozco cristianos, entre comillas, pues, que siguen metidos en el mundo. ¿Tú crees que están velando? Para nada. ¿Dónde crees tú que realmente vela el salvavidas o el guardacostas? Mientras está fuera del mar y en un lugar muy alto, donde puede ver bien todo lo que está pasando, o cuando está metido en el mar con el agua hasta el cuello, en medio de 100 personas. ¿A dónde crees que vela mejor? Cuando está fuera del mar, allá en un lugar muy distante del mar, por cierto, y muy alto. Así es. Dicen estas personas, ay, pastor, es que siempre caigo y siempre caigo. Oye, pero ¿cómo no vas a caer, Tito? ¿Cómo no vas a caer si estás pero con el agua hasta el cuello del mundo? Mira en lo que te deleitas. ¿Qué haces ahí en tus ratos de ocio? No, pues ver la televisión, ver las películas, ver esto, ver lo otro. Pues claro, ¿y quién hizo eso? El mundo. ¿Y lo hizo el mundo para edificar a los cristianos espiritualmente o lo hizo para entretener a los del mundo? El mundo hace las cosas para entretener a los del mundo. ¿Sí o no? Oye, ¿quién es tu grupo de amistades? ¿Gente espiritual o gente mundana? No, pues gente mundana. Entonces, ¿cómo te extrañas de que estás cae? Velad, estar vigilando de manera continua, fuera del mundo. El salvavidas el guardacostas, poniendo mucha atención en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que Satanás no nos encuentre desprevenidos o dormidos. ¿Qué nos dice Dios? Que el espiritual todo lo juzga como espiritualmente. ¿Quieres ver una persona espiritual? Para muchos va a ser un loco, un fanático. Oye, pero es que tú estás loco, nah, tú eres un fanático. Oye, pero es que a todo le ves pecado, a todo lo ves malo, a todo le ves diablo. El espiritual todo lo juzga, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo, ¿sí o no? En otras palabras, el que está velando y es cristiano va a ver las cosas como Cristo las vería, ¿sí o no? No las va a ver como él quiere verlas, o como ella quiere verlas, o como le conviene verlas. No, sino como Cristo las vería. Porque si es salvo y permanece en Cristo, es inevitable que cuando vele, vea las cosas, perciba las cosas, analice las cosas que suceden a su alrededor, como si Cristo, ¿qué? Como si Cristo las estuviera viendo, analizando. Amén. Eso puede ser llamado fanático, loco. Bueno, a Pablo le decían, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Sí o no? ¿Qué pensaban de Jesús que estaba fuera de sí? Oye, que no leemos en los evangelios que su madre y sus hermanos lo fueron a buscar, ¿verdad? Porque pensaban que estaba ¿cómo? Fuera de sí. ¿Qué le pasa? Oye, que es muy radical, es muy fanático, muy legalista. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a nuestro hermano? Por cierto, nos avergüenza. Velad y orad. Pero en este punto, velad. Yo quiero decirles que velar implica un esfuerzo, claro. Velar implica una disciplina de nuestra parte. Pregúntale a un soldado que ha estado en Medio Oriente, híjole, donde en cualquier momento pueden caerle en una emboscada y le toca la guardia de las 12 de la noche a las
4 de la mañana, donde todo está oscuro y donde todos los gatos son pardos ahí. Pregúntale qué hace. Mira, hasta quisiera ponerse unos palillos de fósforo en los ojitos para estar así, mira. Y no cerrarlos, porque se le puede ir la vida en ello y la vida de todos sus compañeros. ¿Saben qué nos dice Dios? Nos dice Dios que el enemigo de los cristianos, Satanás, anda como león que rugiente, buscando a quién devorar. Él anda buscando a ver qué cristiano, ¿verdad? Híjole, dejó de velar para hacerle ¡juá! Por comérselo vivo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a qué cristiano dejó de velar para comérselo vivo, para devorárselo. Amén. En cuarto lugar, además de fe, además de permanecer en Cristo y de velar constantemente, Dios nos manda a orar. Orar sin cesar. Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Insisto, no olvidemos que fue nuestro Señor y Salvador Jesús quien exhortó a sus discípulos a velar y a orar para que no se diesen o no cayesen en la tentación del diablo. Yo no sé si ustedes conocen el libro del Progreso del Peregrino, lo escribió Juan Bunyan. Juan Bunyan dijo algo: la oración te apartará del pecado y el pecado te apartará de la oración. Seguramente era parte de su experiencia personal, quizás. Yo creo que una persona nunca está más fortalecida que cuando en parte o está haciendo uso de este elemento que es la oración. Personas cristianas que han caído en un pecado tristemente, con mucho dolor han confesado que por causa de los afanes, por causa de enredarse aún en cosas válidas, lícitas, descuidaron ese tiempo de comunión con Dios, de venir delante de la presencia de su Padre a hablar con su Padre. Y es que, amados y amadas, la oración, ¿verdad?, no solamente es el medio por el cual obtenemos cosas de Dios, porque a través de la oración podemos comunicar cosas a Dios. La oración es parte de esa comunión. La oración es parte de esa relación que hay entre Dios, el Padre, y el Hijo o la hija. Amén. Los cristianos oran primeramente porque aman a su Padre Dios, porque se deleitan, les es sumamente placentero estar a solas con Dios, platicando con Dios. Y si hay necesidad de pedirle en ese momento algo, pues se le pide. Pero se le pide en un contexto de oración, no como un telegrama. Ahora yo creo que ni existen los telegramas, o sí existirán todavía. ¿Quiénes conocieron los telegramas en su pueblo? Telegrama. Llego mañana, abrazos. Niña, abrazos. Llego mañana, Luis. Ese era un telegrama. Hay gente que manda telegramas a Dios. Dios, ayúdame. Dios, dame dinero. Dios, sáname. Adiós. Luis. Vienen a depositar un telegrama. Señor, ya le mandé un telegrama a Dios. Ahora ya me voy a hacer 1000 cosas a los afanes. No, amados, la oración como parte de la comunión con Dios, la oración como parte de la relación con Dios, como parte de, es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y por el cual, ¿verdad?, Dios nos da cosas, o nos da poder, o nos da gozo, o nos da paz, o nos da salud, o nos da fuerza, o nos da sabiduría, o nos da ese bien necesario para suplir una necesidad física, material, cuando responde la oración. Pero primeramente tiene que haber una relación, y fruto de esa relación tiene que haber una vida de oración. Dios nos manda a orar sin cesar. ¿Cómo podríamos decir qué es orar sin cesar en nuestra vida diaria, en la práctica? Es tener una vida de oración. Oiga, pero yo oro 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche. Pues que bueno, no sé si a ustedes les son suficientes esos 10 minutos. A mí, en el caso personal, no. Yo hay tantas cosas que quiero decirle a Dios y tantas cosas que quiero que Él me diga, que para mí 10 minutos no son suficientes.
ni en la mañana ni en la noche. Además, ¿qué quiere decir orar sin cesar? Una vida de oración. Que ya oré yo, ya estuve en la presencia de Dios en la mañana, pero a las 3 horas me sucede una tentación o me sobreviene una tentación, o bien puede ser una prueba, e inmediatamente ¿qué hago? Clamo a Dios. Y luego 2 horas más tarde, una tentación o una prueba, vuelvo a clamar a Dios. Y luego 5 horas más tarde, ese mismo día, una tentación y una prueba, vuelvo a clamar a Dios. Oiga, el diablo, acuérdese, anda como león rugiente, ese no se da por vencido. Y si antes de que usted se duerma viene una otra tentación, ok, clame a Dios, clame a Dios. Eso quiere decir orar sin cesar. Una vida de oración. Alguien escribió, ¿qué deberíamos hacer en el momento de la ardiente tentación, cuando estamos a punto de ser abrumados y nos sentimos impotentes? ¿Qué deberíamos hacer? Dice este escritor. ¿Qué deberíamos hacer en el momento de la ardiente tentación, cuando estamos a punto de ser abrumados y nos sentimos impotentes? La respuesta es: invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. Y dice el escritor, torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Y qué más dice ese precioso proverbio? A él correrá el justo. ¿Y qué? Y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. ¿Quién recuerda cuando el apóstol Pedro le pidió a Jesús, Señor, si eres tú, en una noche, ¿verdad?, oscura, en medio de un lago, Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha leído esa historia? Creo que muchos de aquí. El Señor Jesús viene caminando sobre las aguas, es ya la madrugada, los discípulos van en la barca, y de repente ven ahí a Jesús que viene caminando sobre las aguas, sobrenaturalmente, y empiezan a decir, ¡es un fantasma! Y entran en terror. Y Jesús les dice, no temáis, soy yo. Y el Pedro siempre, ¿verdad?, de adelantado le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, está bien, Pedro, ven. Y el Pedro de aventado, ¿verdad?, y ya se para y dice, estoy caminando sobre las aguas. Es el Señor Jesús, muchachos, miren, ahí voy, pasito, voy, otro. Y dice, es Él, voy caminando sobre las aguas. Pero de repente, ¿verdad?, empiezan a levantarse unas olas por acá y otras por acá. Y Pedro, como buen, ¿verdad?, pescador, dijo, estas olas no son buena señal. Y otra más grande, y otra más grande, y otra más grande. Y de repente deja de ver a Jesús y deja de ver que ya va caminando sobre las aguas y empieza a ver las olas, empieza a ver las circunstancias adversas. Y cuando deja de ver a Jesús y empieza a ver las olas y las circunstancias adversas, ¿qué le sucede a Pedro? Empieza a hundirse, ¿sí o no? Pero cuando empieza a hundirse, hace lo que todos deberíamos hacer en el momento de la tentación, cuando creemos que, híjole, que el diablo nos está ganando ya la batalla. Señor, sálvame. Volteó su rostro hacia Jesús, volvió a ver a Jesús, pero no solo eso, le implora y le dice, Señor, sálvame. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Allá en el Evangelio según San Mateo, para los que les gusta anotar, capítulo 14, verso 30. ¿Qué dice Dios en su palabra que hizo Jesús? Inmediatamente lo rescató. Y lo hizo de la manera más tierna. Inmediatamente vino donde él y lo tomó para sí. Lo levantó y lo atrajo hacia él. Y así se lo llevó hasta la barca. Mira, así se lo llevó. Y saben, Jesús siempre hace lo mismo para con todos aquellos que le claman en medio de las circunstancias adversas, que dejan de ver las circunstancias para mirarlo a Él y para clamar a Él, para implorarle su socorro. Todos aquellos que creen que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús vuelve a hacer lo mismo. Jesús de inmediato viene a la persona que está siendo tentada, que no quiere caer en la tentación, y Jesús viene y lo atrae hacia Él, o la atrae hacia Él,
y la toma fuertemente y le dice, a ver, no te preocupes, a partir de ahora somos tú y yo. ¿Sabes cuándo un cristiano es invencible? Cuando está con Cristo. Nunca se te olvide. ¿Sabes cuándo un cristiano es invencible? Cuando está con Cristo. No, Satanás sale huyendo cuando ve a un cristiano que implora a Dios, que implora a Jesús por oportuno socorro cuando está siendo tentado. Y cuando ve que el fiel, amoroso y tierno Jesús corre en su auxilio y lo toma para sí. Lo toma para sí o la toma para sí por dos razones. Para decirle, ok, tranquilo, tranquila, aquí estoy yo, el más que vencedor. Pero también para decirle al diablo, ¿ya viste con quién está? ¿Ya viste con quién está? Está conmigo, está conmigo. Tú no tienes aquí ni parte ni suerte en este asunto. Satanás, vete, estás derrotado. Y el cristiano que vela y ora es más que victorioso. Amén. Miren, esto no es una fórmula mágica. No crean que es que Dios, hizo que naciera en determinado momento un hombre o una mujer allá en el año, 30 de la historia antes de Cristo, o 80 antes de la historia antes de Cristo o después de Cristo, no lo sé. O en el año 300 o en el año 500 después de Cristo, o en el año 2000 después de Cristo, y que es un gran hombre y una gran mujer, un gran siervo, una gran sierva. No. Todo aquel y toda aquella que es salvo, por tanto, que puede ejercer fe en Dios y en sus promesas para salvación, para salvación y para santificación, que tiene una relación íntima con Dios, que tiene una relación íntima con Cristo, y además de eso, que está velando y orando sin cesar, esa persona va a obtener la victoria. ¿Sí o no? Yo quiero que no olvidemos, amados y amadas, esa exhortación que Dios nos hace a través del apóstol Pablo de orad sin cesar. Y esto no es de estar ahí en un monasterio o en un lugar apartado, encerrado, irte, a una montaña ahí, ¿verdad? Y vivir ahí en la montaña, encerrado ahí, sin contacto con nadie, sin comunicación con nadie, salvo la persona que te lleva los alimentos, será, y te los deja y sale corriendo y se va. No, es vivir una vida de oración. Y no solo orar para vencer la tentación. Mira, yo no sé si te ha pasado a ti, me pasa a mí. De repente yo estoy en un lugar y me llaman y me dicen, oye, mira, pasó esto y esto y esto, y es una buena noticia. ¿Qué crees que hago inmediatamente? Aún hablando con esta persona, le hago, gloria a Dios, gracias Señor. La verdad no sé qué pensar a la otra persona. Pero no puedo evitar que en mi ser salga un gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Es una forma de orar sin cesar. Sucede algo terrible y hay otra persona que necesita que tú estés firme, que no te derrumbes para que la otra persona no te derrumbe. En ese momento le dices, Señor, ayúdame, siento que me muero, siento que desfallezco, pero Señor, ayúdame. Y se lo dices con tu mente, Él conoce las mentes, Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, ayúdame, no quiero desfallecer en este momento porque esta persona que está a mi alrededor, o estas personas que están a mi alrededor se van a derrumbar, y el Señor en ese momento te ayuda. Y ya habían pasado 6 horas de tu tiempo de comunión y de oración con Dios. ¿Sí me explico? Y el apóstol Pablo no solo nos dice orad sin cesar, nos dice sed constantes en la oración. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que es a través de la oración que obtenemos el poder de Dios para vencer. Alguien escribió, es en la oración que se alcanzan las victorias. Es en la oración que se alcanzan las victorias. Amén. Veamos una más. Son 15, por cierto. Si no nos habrá dejado Dios abundante provisión. Son 15 cosas que Él nos manda. Pero veamos la quinta. Hasta hoy veamos la quinta. En quinto lugar, Dios nos manda a permanecer en la palabra o saturar nuestra vida
con la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Y es aquí donde yo no me canso de insistir, como todo cristiano o toda persona que realmente ha nacido de nuevo debe, oiga bien, debe pasar tiempo diariamente leyendo, memorizando o tratando de memorizar por lo menos, porque algunos ya a cierta edad como la mía como que ya se nos dificulta un poco, pero hacemos el esfuerzo. Todo cristiano debería pasar tiempo diariamente leyendo, memorizando, estudiando, meditando la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, además de leer, memorizar, estudiar y meditar la palabra de Dios, debería de obedecer cada día la palabra de Dios. William MacDonald escribió: al leer la palabra, aprendemos las líneas generales de conducta que Dios desea de nosotros. ¿Sí queda claro? Cuando leemos la palabra, aprendemos las líneas generales de conducta que Dios desea de nosotros. Al memorizarla, hacemos posible que el Espíritu Santo nos recuerde pasajes de la Biblia apropiados en el momento de la tentación. ¿Sí entienden por qué memorizarla? Porque al memorizarla hacemos posible que el Espíritu Santo nos recuerde, traiga a nuestra mente esos pasajes que son adecuados o apropiados para ese momento de tentación o ese momento de incertidumbre o de indecisión. Al estudiar la palabra, nos libramos de falsas doctrinas, y al meditar sobre ella, somos transformados al contemplar a aquel de quien nos habla la palabra. Al meditarla somos transformados más y más al contemplar a aquel de quien nos habla la palabra. Y finalmente, y al obedecerla, somos conducidos por caminos de justicia, es decir, caminos de rectitud, caminos agradables a Dios. Y yo quiero decirles que al igual que sucede con la oración, sucede con la palabra de Dios, la Biblia. Este libro, la Biblia, si tú realmente lo lees, tratas de memorizarlo o lo memorizas o lo estudias y meditas y lo pones por obra, eso te va a apartar del pecado. Pero ten claro y ten por seguro que el pecado que se comete y que no se reconoce y no se confiesa a Dios para perdón con un corazón contrito y humillado, ese pecado que se sigue cometiendo, ese pecado te va a apartar de la palabra. Así de sencillo. Un hombre de Dios llamado Robert Murray McCheyne, grandemente usado por Dios, escribió al respecto: creo que Dios podría santificar al ser humano sin la palabra. ¿Cómo lo sabemos?, dice McCheyne. Bueno, Dios podría santificar sin la palabra porque ya hizo santos a los ángeles sin ella. E hizo a Adán santo sin ella. Pero, dice, no lo hace ahora. Jesús mismo oró al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, yo quiero terminar diciendo que creceremos espiritualmente o caeremos en la tentación y en el pecado en la medida que nosotros dediquemos un tiempo diario para leer la palabra, para meditarla, para estudiarla, para tratar de memorizar algunos textos o algunas porciones de ella, pero sobre todo al ponerla por obra. ¿Por qué? Porque leerla, memorizarla, meditarla y estudiarla, si no la ponemos por obra, yo quiero decirle algo, no sirve para nada más que para hacernos, como muchos dicen, y lo digo con respeto, cabezones espirituales, para envanecernos. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Oiga bien, cuando la palabra de Dios se lee, se trata de memorizar o se memoriza, se estudia, se medita, pero no se pone por obra, eso lo único que hace en la persona es envanecer a la persona, envanecerla y llenarla de conocimiento. Pero cuando nosotros la leemos, la memorizamos,
la estudiamos y meditamos sobre ella y la obedecemos con la ayuda de Dios, esto santifica. ¿Qué diferencia? La otra te lleva a un pecado, te envanece. Lo otro, el obedecerlo o el obedecerla, te lleva a ser santo cada día. Amén. Quiero decirles que uno no puede ser más victorioso que bíblico. Uno no puede ser más victorioso que bíblico. Y lo otro es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dio ejemplo de ello. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo Jesús nos dio ejemplo de que podemos vencer al tentador, a Satanás, al diablo y la tentación haciendo uso de la palabra de Dios? A ver, palabra de Dios que ha sido leída, meditada y memorizada. ¿Cuándo? ¿Quién me quiere decir cuándo? En el desierto, cuando fue tentado. No creas que tenía el rollo de Deuteronomio Jesús ahí, o tenía todos los rollos del Antiguo Testamento y dijo: espérate, diablo, espérate, dame un tantito. ¿Dónde es que dice aquello? ¿Dónde es que dice escrito está? ¿Dónde es que dice? En Deuteronomio. A ver, el rollo de Deuteronomio lo agarro y me lo traigo y aquí está, mira. Deuteronomio 6, aquí dice, mira. No. Satanás vino a tentarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Satanás vino a tentarlo y con una autoridad, pero también con un conocimiento de la palabra de Dios. Jesús pudo ¿qué? Pudo vencer al diablo. Pudo vencer al tentador. Sí. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben de dónde tomó Jesús eso? Deuteronomio 8:3. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y después Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. ¿Dónde estaba? Aquí, en la mente de Jesús. ¿Y cómo Jesús respondió a Satanás? Con la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Salió victorioso, ¿sí o no? Salió victorioso de la tentación diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Tomando textos de la palabra de Dios. Si Jesús lo hizo, yo pregunto, ¿será que somos mayores que Jesús? Mira, a mí me da tristeza cuando me invitan a predicar a otros lugares y digo yo: vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1 al 6. Y tú ves la gente navegando en su Biblia. Desde el Antiguo Testamento, aquí por Jueces, Josué, y luego van por Job, van por Salmos. No, yo les digo: ¿saben qué? No se preocupen, yo lo voy a leer. O sea, personas que dicen ser cristianas, que tienen una completa ignorancia, y lo digo con respeto, acerca de siquiera dónde están los libros en la Biblia. No estoy diciendo, o no me estoy refiriendo a aquel que se convirtió hace una semana, que está ávido por devorar la Biblia y llega y te dice: ¿por dónde la comienzo a leer? Ok, comienza por el Nuevo Testamento. Otros dicen: comienza por el Evangelio de Juan. O sea, y está ahí, mira, y está tan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del que dice que tiene 5 años de ser cristiano, ¿verdad? Y todavía le dices: vamos entonces al libro del profeta Jeremías, y anda por Apocalipsis buscándolo, ¿verdad? O le dices: vamos a Apocalipsis, y anda ya por Daniel buscándolo en el Antiguo Testamento. Hermanos, esto nos lleva a decir que deberíamos de hacer a un lado, si realmente somos nacidos de nuevo y somos cristianos, y realmente no queremos caer en la tentación, no queremos pecar contra Dios y nuestro prójimo, deberíamos de hacer a un lado en nuestras vidas cualquier actividad, óigalo bien, cualquier actividad que nos aparte de estar en la presencia de Dios, orando, pero también leyendo, memorizando, estudiando y meditando en su palabra, la Biblia, para después salir de ese lugar y ponerla por obra. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Ciertamente tú ya hiciste todo lo que nosotros necesitábamos. Ya proveíste todos los medios que nosotros necesitamos como cristianos para vencer a la tentación.
y al pecado, Señor. Pero también, así como a tus discípulos tú mandaste que velaran y oraran, también nos has mandado a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos dejado de encubrir nuestros pecados para confesártelos con dolor y vergüenza, y los que te los hemos confesado apartándonos para alcanzar misericordia, Señor. Tú nos mandas a hacer una serie de cosas que tú sabes que podemos hacerlas y tú esperas que las hagamos, y realmente te amamos y ya no queremos lastimarte más, ya no queremos ofenderte, ya no queremos producir dolor a tu corazón, Señor. Gracias por instruirnos, Señor, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos que la victoria está garantizada, y cómo, Señor, y por qué. Señor, síguenos instruyendo, porque en esto, Señor, está nuestra vida y nuestra vida eterna. Y porque, Señor, ya no queremos seguir ofendiéndote, ya no queremos seguir lastimándote, ya no queremos pecar contra ti, Señor. Ya no, Señor. Ya no, Señor. Si tú nos lavaste, nos limpiaste y nos hiciste tus hijos y tus hijas, Señor, a pesar de todo lo que te ofendimos y te lastimamos, Señor. Señor, ya no queremos más, Señor. Como dice el apóstol, baste ya el tiempo pasado, Señor, para haber hecho todo eso, Señor, y haber andado en todo eso, Señor, ofendiéndote y lastimándote. Ya no más, Señor. Señor, realmente queremos ser más que vencedores. Señor, queremos vencer la tentación y el pecado. Queremos, Señor, vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y vivir vidas apartadas de este mundo, Señor, y de lo que este mundo ama, Señor, y tiene como muy importante, para vivir vidas consagradas a ti, Señor, vidas rendidas a ti, vidas, Señor, que sean agradables a ti, Señor. Padre, síguenos hablando, Señor, y haz que cada uno de nosotros memorice, si es necesario, esto, para que en el momento de la tentación, Señor, pueda hacer uso de ello para vencer, Señor, con tu ayuda. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.